Hay muchas dudas sobre la monetización en YouTube. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cuáles son los nichos más rentables? ¿Qué es el RPM? ¿Qué es el CPM? ¿Se puede aumentar el dinero que ganamos por los vídeos? Pues en el vídeo de hoy lo vamos a ver. Bien, primero de todo recordemos que hay un apartado de monetización en el canal donde podemos activar todas las diferentes funciones que tenemos para monetizar. Para poder monetizar un canal necesitaremos como mínimo tener 1000 suscriptores en el canal de YouTube y acumular 4000 horas de reproducción en los últimos 365 días. No 4000 visitas, 4000 horas de reproducción entre todos los vídeos. Parece una cifra muy inaccesible, pero no es tanto como parece cuando ya tenemos mucho contenido en el canal. Cuando podamos activar la monetización en YouTube, deberemos conectar nuestra cuenta de YouTube con una cuenta de Google AdSense. De esta forma podremos recibir los pagos a nuestra cuenta bancaria. Esto ya lo sabéis muchos, pero ¿de dónde viene el dinero exactamente que YouTube nos paga? Pues viene evidentemente de la publicidad. Cuando nosotros entramos en un vídeo, nos salen anuncios al principio, muchas veces a mitad del vídeo, también en otras partes de YouTube. Y básicamente de toda esa inversión publicitaria, YouTube paga la mitad a los creadores de contenido. Entonces, vamos ya con los conocimientos avanzados, y es el tema de los nichos. YouTube no paga exactamente lo mismo por el número de visitas que se tiene, y este es un error que yo cometí al principio cuando quería ser youtuber. Cuando yo empecé en YouTube, empecé con un canal de videojuegos porque pensaba que si podía conseguir o podía llegar a tener más visitas, cobraría más dinero, pero esto no es así, porque depende del sector o depende del nicho, que también se llama, pues vamos a cobrar más o menos. Y es aquí donde entra la palabra mágica, que es el RPM. El RPM básicamente es el dinero que ganamos por cada 1000 visualizaciones. Este numerito mágico, el 6,71, es, en este vídeo en concreto, lo que estoy ganando por cada 1000 visitas. Este número varía en función no solamente del canal, sino también de cada vídeo. Y entonces lo que nos encontramos es que hay vídeos con millones de visitas que generan muy poco dinero y vídeos con muy pocas visitas que a priori dirás, este vídeo no ha funcionado muy bien, pero a lo mejor ese vídeo ha generado muchos ingresos. Te lo voy a enseñar de una forma muy sencilla. Este es un vídeo mío de hace años de videojuegos. Este vídeo tiene 1,5 millones de visitas. Recordemos estas cifras, por favor. 1,5 millones de visitas. Y este vídeo ha generado 300 euros, como estamos viendo aquí, ¿vale? 300 euros, 1,5 millones de visitas. Si vamos al apartado de ingresos, podremos ver que el RPM es de 0,20, es decir, nosotros cobramos 20 céntimos por cada 1000 visualizaciones. Si vamos a este vídeo, que tiene apenas no llega a las 300.000 visitas, muchísimo menos, recordemos que el otro tenía 1,5 millones, este vídeo ha generado 1.800 euros. ¿Por qué? Pues porque este es el vídeo que tiene un RPM de 6,71. Entonces, primero de todo, el RPM varía en función del sector y en función del tipo de vídeos. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de criptomonedas, hablar de finanzas, hablar de marketing digital, que son sectores donde los RPM son altos y por lo tanto se cobra bastante, que hacer contenido, por ejemplo, de videojuegos o hacer contenido en general de lifestyle o cosas así. Son sectores donde pues se cobra menos. ¿Y eso por qué es? Pues por dos factores principales. El primero es por el tipo de público y en segundo, obviamente muy relacionada, por la inversión publicitaria. Por ejemplo, si hago contenido sobre Minecraft, pues seguramente me van a seguir pues niños de 12 años, que su poder adquisitivo es muy bajito, por no decir nulo, y a raíz de eso seguramente los anuncios que van a tener nuestros vídeos pues serán anuncios pues adaptados a ese público. Y obviamente no van a ser anuncios tan rentables que si yo, por ejemplo, estoy haciendo un contenido sobre finanzas y mi público objetivo, la gente que me está viendo, son empresarios que tienen mucho dinero. Así que escoger bien el sector y el tipo de vídeos que vamos a hacer contenido pues es muy importante para saber cuánto podemos cobrar. Si estamos en un sector donde se cobra menos, vamos a necesitar muchísimas más visitas para llegar a esa misma cifra. Por ejemplo, como te he comentado, yo antes subía videojuegos y ahora estoy subiendo contenido sobre redes sociales y marketing digital. Pues bien, con el contenido que estoy haciendo actualmente, estoy cobrando más del triple por el mismo número de visitas que tenía cuando subía videojuegos. Pero aparte del sector, hay otro factor súper importante que también define el RPM y define lo que vamos a cobrar. Y esta es la ubicación del espectador. Estas son estadísticas de mi canal, ¿vale? Aquí podemos ver el CPM, ¿vale? Básicamente la diferencia rápida entre el CPM y el RPM es muy sencilla. El CPM es el coste del anuncio por cada 1000 visualizaciones, es decir, lo que le cuesta a la empresa, por así decirlo. Y el RPM es lo que nosotros ganamos, ¿vale? Pero es una cifra
que las dos podemos, digamos, tomar de referencia para entender lo que os voy a explicar. El CPM o el RPM varía en función de la ubicación del espectador. Si estamos viendo, por ejemplo, si me ve alguien desde España, voy a cobrar o sea, si me ven, por ejemplo, 1000 personas desde España, voy a cobrar, pues en este caso, pues bueno, esto es el CPM, ¿no? Pero entendamos, 4,69 euros. Si me ven desde Argentina, va a ser 1,34. Hay una diferencia increíble si me ven desde España que si me ven desde Argentina. O por ejemplo, en general todos los países de Latinoamérica están alrededor de 1 con algo, por ejemplo. En Chile está un poquito por encima, casi en 3, está bastante bien Chile. Y Estados Unidos, si os fijáis, con 14 euros, o sea, una barbaridad. Por lo tanto, si tú haces contenido en español, hay mucha gente que tiene esa duda diciendo, es que si yo vivo en Argentina voy a cobrar menos de YouTube. No, al contrario, o sea, si tú estás haciendo contenido en español y estás en un país donde es más barato vivir, por ejemplo, y todas tus visitas vienen de España o de Estados Unidos, tú vas a cobrar muchísimo y vas a tener un nivel de vida mucho más alto del que tengo yo, porque el problema es que yo, por ejemplo, estoy viviendo en Barcelona, yo tengo que pagar los alquileres de Barcelona, la comida de Barcelona, que es muy cara, y en cambio a lo mejor estoy recibiendo el dinero, la mayoría, de países de Latinoamérica, y por lo tanto estoy cobrando menos. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, no influye dónde estás tú, lo que influye es desde dónde te ve la gente. Por lo general, todas las personas que hacemos contenido en español compartimos pues toda la comunidad hispana, y tenemos todos los países de Latinoamérica, bueno, de Hispanoamérica, tenemos una parte muy grande de Estados Unidos, ya que hay mucho hispanohablante en Estados Unidos, y también obviamente el público de España. Estados Unidos es de donde se cobra más, o sea, ojalá toda mi audiencia fuese de Estados Unidos. Y en segundo lugar tenemos España y después el resto de países de Latinoamérica. ¿Y esto a qué se debe? Pues volvemos a lo mismo, volvemos al poder adquisitivo de esas personas y también volvemos a la inversión publicitaria. La forma en la que funcionan los anuncios en YouTube y también en todas las redes sociales funcionan como una especie de subasta, por así decirlo. Si tenemos un número determinado de espacios publicitarios, pues si hay muchas empresas que quieran poner los anuncios, significa que el precio del anuncio va a ser más caro y por lo tanto va a tener que pagar más a YouTube y nosotros también vamos a cobrar más. Si en cambio no hay prácticamente anunciantes, no hay empresas que se quieran anunciar, el precio de ese anuncio va a bajar. Y es lo que ocurre con estos países, y es que si hay más inversión publicitaria en YouTube, pues el CPM también sube más, y si hay menos, pues también baja. Así que básicamente, resumiendo, es esto: si tú haces un contenido de finanzas y tu público es de Estados Unidos, te vas a forrar con muy pocas visitas, y en cambio si haces un contenido de videojuegos y todo tu público es, por poner un ejemplo, de Venezuela, vas a necesitar muchos millones de visitas para cobrar exactamente lo mismo que cobra el otro. Y como te dije antes, este es un error que yo cometí porque me guié siempre por el número de visitas, pensando que eso era como directamente proporcional al éxito o al dinero que se podía cobrar, y para nada es así. Así que si todavía te estás pensando de qué sector hacer el contenido, pues ten en cuenta esto a la hora de tomar una decisión y no te equivoques como hice yo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber aclarado tus dudas, espero haber explicado bien todos estos conceptos y cómo funciona la monetización en YouTube. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!